El Departamento de Medicina Interna, a través del Programa de Educación Médica Continua, les invita a la charla impartida por el Dr. Elmer Hernández, nefrólogo de nuestra unidad, en la cual se hablará sobre criterios y prescripción de hemodiálisis, la cual se llevará a cabo mañana a las 18 horas. Les esperamos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados. Creo que es importante este tema para poder arrancar, ¿verdad? Por respeto a los que ya están conectados, pues me imagino que ya podemos iniciar, ¿verdad, Kenneth? Sí, doctor. Igual la clase está siendo grabada para poder verla en diferido más adelante, si alguien se perdió de alguna parte. Va, perfecto. Arranquemos pues, chicos. Gracias por estar ahí. Cualquier duda, pues la pueden hacer ahí a través del chat. Vamos a arrancar ahorita. Va a ser bastante accesible la clase, bastante ABC. Traigo ahí algunas cosas, datos del hospital incluso, para poder todos entrar en contexto qué es lo que estamos haciendo incluso en el hospital. Y pues arrancamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pasemos al itinerario, Gran Kenneth. Bueno, de la agenda del día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la introducción acerca de la enfermedad renal, qué es lo que está pasando en la actualidad. Vamos a hablar acerca de los criterios relativos de hemodiálisis de urgencia. Esto es importante para aquellos médicos que están en la emergencia, aquellos médicos que tienen los turnos en la noche, en la madrugada, ya aquellos pacientes y dicen, bueno, ¿lo hemodializo o no lo hemodializo? Vamos a hablar acerca de los criterios absolutos de hemodiálisis de urgencia, que si ustedes saben y evalúan y ven la clínica de este tipo de pacientes, pues saben que hay que hemodializarlo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de la prescripción de hemodiálisis. Muchos dicen, doctor, pero mire, yo soy médico general y yo no sé hacer una prescripción. O, doctor, yo soy internista, pero nunca pasé por nefro y no sé hacer una prescripción. Pues es de lo más sencillo y lo que nosotros hagamos en ese momento, esa definición a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, va a servir para salvar la vida de mi paciente y entregarlo estable al siguiente turno, ¿verdad? Entonces se ha estado trabajando mucho en esto y sintámonos partes todos de un mismo equipo, ¿verdad? No el mismo va a meter el gol, no solo el portero defiende, sino que todos atacamos, todos defendemos como un mismo equipo de zona 6. Y por último, algunos datos actuales de lo que hace la unidad de hemodiálisis, de lo que hemos logrado hacer y de lo que todos nos podemos sentir orgullosos de nuestro hospital, ¿verdad? Algunas estadísticas y de cómo estamos trabajando actualmente para dar una respuesta las 24 horas, los 7 días de la semana para esa atención de los pacientes renales y apoyar a esos médicos que están en la emergencia, a esos médicos que les toca hacer turnos y en cualquier momento cae un paciente renal. Se activa el protocolo y lo podemos atender. Y por supuesto, unas ideas a recordar. Continuemos, Kenneth. Bueno, iniciamos entonces con la introducción. Recuérdense ustedes que la nefrología es una ciencia recién nacida. Imagínense ustedes que el primer catéter de hemodiálisis fue en 1982. O sea, estamos hablando casi de 39 años de historia de la nefrología en terapias sustitutivas. Esto comparado a otras ramas de la medicina, otras subespecialidades como cardio, gastro, algunas otras mucho más fuertes. Sin embargo, la nefrología en las últimas décadas ha cobrado mucha importancia. Siguiente. Esto es muy importante porque las enfermedades de los riñones a raíz de los últimos años, tírese del 2000 para esta fecha, cada vez incrementa más. Es una epidemia en los últimos 20 años. Ustedes no me dejarán mentir que en sus turnos siempre cae más de algún renalito, siempre hay un diabético que se descompensa, siempre hay un hipertenso que vuelve a descompensarse o llega el clásico joven que uno mira caminando y cuando siente creatinina en 15, 20 de creatinina, 150 de nitrógeno de urea y uno dice, pero ¿por qué viene caminando? Cada vez hay más pacientes y no respeta la edad. Entonces, la enfermedad renal es un problema actualmente. Siguiente. Ante esta situación y este problema, tenemos que tomar en cuenta que la nefrología o la enfermedad renal no solo la tenemos que ver que es terapias sustitutivas. En esta línea del tiempo, siempre que hablamos de la enfermedad renal, recuérdense ustedes que están los screening. Ese screening de aquellos factores de riesgo que van a lastimar a mi paciente renal. Aquel diabético mal controlado, aquel hipertenso mal controlado, aquel paciente hiperuricémico mal controlado, aquel paciente que tiene
tiene infecciones urinarias a repetición, esos pacientes van a ser enfermos renales. Nuestros riñones sensan todo lo que pasa en nuestro cuerpo y desde ahí tenemos que saber que el paciente puede ser un paciente renal. Obviamente tenemos que empezar a disminuir esos factores de riesgo para poder darles un tratamiento, evitar la comorbilidad y con eso empezar a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Pero el día de hoy nos vamos a aplicar donde ya hay una falla renal, donde ya necesitamos una terapia sustitutiva. Recordémonos todos que el riñón tiene muchas funciones, pero las principales, o digámoselo así a la gente para que nos entienda, el riñón orina y saca toxinas. El clavo está con estos pacientes que cuando el riñón empieza a fallar, él puede estar orinando, pero las toxinas se quedan en la sangre. Y es que el clavo está que cuando se quedan en la sangre, no solo es la creatinina ni el nitrógeno de urea, sino que son un sinfín de toxinas que no logramos cuantificar. Ustedes saben que lo normal de creatinina es de 0.6 a 1.20 y estos pacientes llegan con creatininas muy elevadas. Nitrógeno de urea de 6 a 26, estos pacientes llegan con creatininas elevadas, ¿verdad? Un parámetro que podemos nosotros determinar y que hoy lo vamos a definir es que si tenemos una creatinina en 5 o arriba de 5 y un nitrógeno de urea en 90 o arriba de 90, nadie les va a decir que a ese paciente no lo hemodialicen. Tiene esos criterios que los vamos a ver ahorita y nos vamos a sentar en esta línea del tiempo, en esa falla renal, en esa terapia sustitutiva. Siguiente, Kenneth. Tomando en cuenta esta consideración, las circunstancias de nuestro mundo en Guatemala, en la ciudad, regularmente son cambiantes. La medicina en los países de desarrollo como el nuestro genera la necesidad de ajustar la actividad de los médicos de la salud. Nosotros en el Departamento de Medicina Interna, nosotros como emergenciólogos, nosotros como médicos generales, tenemos que dar una respuesta ante estas circunstancias cambiantes del mundo. La enfermedad renal ahora no solo es de los nefrólogos, la enfermedad renal es un problema de salud pública y no solo de ellos, porque ellos ya están desbordados, es un problema de seguridad social. Hoy estaba yo en la tarde participando en la Subgerencia de Planificación y Desarrollo y están todos asustados por el presupuesto que va a tener el paciente renal en el 2028-2030. No saben la cantidad de dinero que va a generar ese paciente si no tenemos políticas de prevención o alternativas adecuadas para darle una respuesta a este tipo de pacientes. Siguiente, Kenneth. Obviamente, teniendo en cuenta estas consideraciones, sabemos que Guatemala sufre los azotes de la enfermedad renal crónica como problema de salud pública, como problema de seguridad social y no existe un plan de país para frenar esta situación. Es por eso que es importante este tema el día de hoy. Y ustedes mismos en su turno se van a dar cuenta, cada vez hay más pacientes renales y hoy por hoy hay nuevas terapias que debemos de aprender a medicarlas, a darlas, a saber qué es lo que hace con nuestros pacientes y el beneficio que ellos puedan tener para poder optimizar esos tratamientos médicos que tenemos en el instituto. Siguiente. Entonces, esto pues ya lo habíamos visto, que ya sufre los azotes de la enfermedad renal. Siguiente. Tomando en cuenta todas estas características, no hay un documento alguno. Ahorita el ICS está buscando documentos de cómo se desarrolla la enfermedad renal, marcadores de prevención. No existe, no hay. El MEDIX no responde a esa necesidad y están preguntándose cómo se desarrolló la enfermedad, cómo podemos hacer políticas de prevención para evitar ese desenlace final. Si ustedes se dan cuenta ahorita con el COVID, pues lamentablemente mucha gente se infectó y murió. Déjenme decirles que la enfermedad renal para el 2030 va a ser más devastadora que ese COVID. Entonces, debemos nosotros de aprender qué hacer con los pacientes renales. Y no me dejarán mentir que a muchos no nos gusta el paciente renal porque es muy complicado. Tenemos que atenderlo de una manera integral y que se complica la presión, que el azúcar, que hay que hemodializarlo, que infección, que es el de diálisis. Hay muchas cosas en el paciente renal. Ante la ausencia de todo estos documentos que nos permitan generar una perspectiva teórica, un panorama al futuro, todo esto lleva a un problema real en Guatemala. Siguiente.
Tomando en consideración todos estos puntos que vamos a hablar, nos planteamos estas preguntas, vean ustedes. Y esto es lo que vamos a responder con el tema del día de hoy. Así que para todos los que ya se están conectando y están ahí, vean ustedes, estas son las dos preguntas que nos vamos a responder en esta clase del día de hoy. ¿Cuáles son las barreras que afrontan nuestros médicos en el turno con el paciente renal? Eso vamos a tratar de responder en esta clase del día de hoy. Siguiente. Y la segunda pregunta que vamos a responder es, ¿cuáles son los retos de nuestros médicos con nuestros pacientes renales? Por una parte, ¿cuáles son nuestras barreras? Y por otra parte, ¿cuáles son nuestros retos? Esta clase pretende darle a ustedes herramientas para activar un protocolo que ya tenemos en el ICS de zona 6 y con ello dar la atención a todos nuestros pacientes. Pero la piedra angular aquí son ustedes son los que están en el campo de batalla y pues tratar de facilitarles un protocolo de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siguiente, Kenneth. Ante esta problemática y estos problemas, pues veamos cuáles son las barreras que se afrontan en la enfermedad renal. Hay una evaluación retardada con el nefrólogo. A Dios gracias, eso se está tratando de sintetizar en nuestro hospital. Si hacemos una consulta, el nefrólogo lo va a ver inmediatamente, tener ustedes el apoyo del nefrólogo, llamada a las 24 horas, si no contesto yo, contesta la doctora Erika Argueta, que ahora también está con nosotros. No me dejarán mentir, los jefes de grupo a veces me han llamado y pues yo he podido contestar, algunas otras veces no, pero el plan es tener esa asesoría del nefrólogo y poder apoyarles, trabajar en equipo. Obviamente la evaluación periódica también muchas veces nos afectaba. Todas estas barreras las afrontábamos antes de no tener un protocolo en el hospital. Obviamente la fragmentación del seguimiento clínico es el paciente que mandábamos a autonomía y después se perdía, o lo mandabas a su unidad y se perdía. Ahora ya tenemos esa facilidad de poder tomar acciones en el hospital y referirlo directamente a la consulta externa de autonomía para su seguimiento. Educación inadecuada del paciente. No nos dábamos abasto para decirle al paciente de la enfermedad renal no se va a morir. Y obviamente la educación. Tratamos de facilitar esa comunicación con el paciente para darle alternativas de vida en la enfermedad renal. Hoy por hoy la enfermedad renal es una enfermedad crónica que tiene muchas alternativas terapéuticas para poder ayudarle. Hay que cambiar el chip que un paciente renal crónico va a fallecer. Eso es falso. Siguiente. Ante estas barreras y todo lo que estamos hablando en estos momentos, pues obviamente tenemos que ver este cuadro que es de suma importancia. Mucho de la información que estamos sacando el día de hoy viene del documento de cerca de las guías CADIGO, Enfermedad Renal Crónica 2022, que acaban de salir. Yo lo voy a estar mandando al grupo para que ustedes lo puedan tener. Es importante definir que nuestro paciente cuando llega con creatinina elevada, nitrógeno de urea elevado o algunos criterios que ahorita vamos a traer a colación, nosotros podamos determinar si esto es algo crónico o algo agudo. Definir que algo agudo se puede tratar y estar bien. Definir si algo crónico, definitivamente esto viene de tiempo atrás y debemos de dar alternativas terapéuticas. ¿Y cómo hacemos para definir si es agudo o si es crónico? Número 1, estudios séricos. Número 2, estudios de orina. Número 3, estudio de imágenes. Eso es lo que regularmente le pedimos al paciente renal. Vamos a encontrar dos tipos de pacientes. Uno, que ni siquiera sabíamos que padecía de sus riñones. Y número 2, aquellos pacientes que progresan la enfermedad. Aquí en esta tabla ustedes pueden ver los criterios diagnósticos de la enfermedad renal crónica. El descenso de la tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml minuto, marcadores de lesión o daño renal, la presencia de proteinuria es importante. Recuérdense que la orina es la biopsia del pobre y tener proteínas en la orina nos hace un diagnóstico o incluso un margen de lo que el paciente tiene a nivel renal. Obviamente sus alteraciones histológicas, el sedimento urinario, algunas estructuras relacionadas por el ultrasonido renal bilateral, historia previa de trasplante. Siguiente, todo esto lo definimos a algo crónico o a algo agudo. Tomando en cuenta esta introducción, solo caemos a este punto importante. Todo esto viene de ese documento 2022. Esto era las guías CADIGO 2012. Si ustedes se dan cuenta, la enfermedad renal se dividía en 5 y los criterios de albuminuria. Del lado rojo, directamente tratar con nefrólogo. El lado amarillo, pues se puede tratar un médico internista, un médico general con asesoría adecuada. Y estadio 1 y 2, pues se puede tratar
tratar en su periférica normal. Actualmente en el 2022 esto cambió un poquito y lo podemos ver de esta manera en la siguiente diapositiva, donde podemos darnos cuenta que ese margen azul ya no se encuentra en esta tabla, ¿verdad? Esta tabla es la nueva, es en el 2022 y ustedes pueden darse cuenta o es renal o no es renal crónico. Eso es lo que dicen el estadio 1 y 2, pero ya vemos que el nefrólogo tiene que tomar acciones en estadio 4 con tasas menores de 30 y esto es importante saberlo porque ya no solo es creatinina, nitrógeno de urea, sino que ahora tenemos que determinar las proteínas en la orina. Este es el algoritmo diagnóstico y atención tanto en primaria y en nefrología y es lo que nosotros debemos de hacer en la emergencia, determinar en qué estadio está mi paciente para poder actuar. Ahora veamos cómo llega nuestro paciente a la emergencia y es el tema del día de hoy. Ante esta introducción de lo que es un paciente renal, lo que implica las barreras y todo lo que yo sé que tiene esa situación de renal, veamos lo siguiente. En esta diapositiva que viene, vamos a hablar acerca de los criterios relativos de hemodiálisis de urgencia. Esto es muy contraproducente, definir criterios relativos versus criterios absolutos de hemodiálisis, porque si agravamos ciertas situaciones que vamos a ver ahorita, obviamente tiene un criterio para nosotros pasar a hemodiálisis. Dentro de los criterios relativos de hemodiálisis, vamos a pasar a la siguiente, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El hospital Juan José Arévalo Bermejo actualmente cuenta con 3 tipos de terapias que las vamos a discutir más adelante. Pero déjenme decirles que tenemos capacidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El protocolo del paciente renal dice que si tú ves un paciente en la emergencia y sabes que tiene creatinina elevada, nitrógeno de urea elevado, sobrecarga, acidosis metabólica, tú solo debes de llenar tu hoja de prescripción de hemodiálisis asesorada con el nefrólogo, pones tu sello y puedes llevar al paciente de hemodiálisis con una capacidad de respuesta en 1 hora. Eso es importante y con los criterios que vamos a ver ahorita. Entonces, eso antes no lo teníamos. O bien llamar al nefrólogo y decir, mira, doctor Hernández, fíjese que tal, o un mensajito por WhatsApp. Nosotros no vamos a cortar el tratamiento que tú vayas a elegir con tus pacientes. Eso no va a ser así. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es de que tiene que haber un sello médico que respalde la terapia para que nosotros, cuando lleguemos temprano, podamos darle el seguimiento que merece el paciente. ¿Cuáles son esos criterios relativos de hemodiálisis? Aquellos que, miren ustedes, si ustedes hemodializan a un paciente, nadie les va a decir por qué lo hemodializaste. Si tiene un criterio relativo, si fue tu juicio clínico como médico, lo puedes hacer. Solo es activar el protocolo. Doctor, ¿pero qué es activar el protocolo? Hay una hoja de prescripción, poner tu sello médico y ya vamos a hablar de qué es los datos que tienes que poner ahí para activar el protocolo y que el técnico venga y active su protocolo como técnico y diga, paciente de tantos años se hemodializa tanto tiempo y ya nosotros al día siguiente activamos nosotros, lo conocemos y le damos ese seguimiento. Así que no hay que tener miedo de lo que debemos de hacer según el protocolo. Criterios relativos de hemodiálisis, vean ustedes. Número 1, sobrecarga de volumen progresiva en un paciente. Hemos tenido pacientes que tienen creatinina en 2.5, 2.8, 3, nitrógeno de urea en 60. Si ustedes se dan cuenta, no está tan elevado, pero tenemos edema fobia grado 3 en extremidades, tanto inferiores, superiores, en abdomen. Si el paciente se acuesta, sienta fatigarse. Ese es un criterio relativo, pero tú como médico lo tienes que justificar en tu comentario. Decir, paciente que tiene edema fobia grado 3, disminuyó excreta urinaria, compensar todos tus datos clínicos y si tú decides hemodializarlo, lo presentas a tu jefe de grupo, activan el protocolo y se hemodializa el paciente. No hay ningún problema. Es un criterio relativo. Esto no llega a edema agudo del pulmón, que ya vamos a ver. Las disnatremias agudas. Esto también es importante. Recuérdense que hay sodios muy bajos y cuando nosotros intentamos calcular las soluciones, el sodio se puede ir muy arriba. Esto también puede ser un criterio relativo. La hipertermia, aquellos pacientes que tienen 40, 41 grados de fiebre, también hay este tipo de terapias ahora con las lentas continuas. Podemos utilizar este tratamiento. La hipermagnesemia, la hipercalcemia, aquellos calcios en 15,
15, 16, ¿qué hacemos ahí? Doctor, ¿y si lo hemodializamos? ¡Claro! Ten el criterio médico. Nosotros en el protocolo del paciente renal fue hecho para el médico general, fue hecho para el médico de emergencia, obviamente presentándoselo a su jefe de grupo y activando el protocolo para que los nefrólogos tengamos esa participación. Apunten esos criterios relativos. Lo más importante es que lo pongas en tu comentario y digas, paciente que tiene estos criterios y yo considero que necesita terapia sustitutiva. Ni yo ni la doctora Arqueta te van a decir por qué lo hemodializaste. Eso sí, tiene que ir tu sello médico en la prescripción que vamos a tratar más adelante. En la siguiente diapositiva hablamos de otros criterios relativos. Vean ustedes, la hiperfosfatemia. Uy, ustedes, el fósforo es el asesino silencioso del paciente renal. Un fósforo en 8, un fósforo en 9, y el paciente llega con picazón y ustedes dicen, no, el fósforo no. No, hay que ver el fósforo, hay que ver el calcio. Recuérdense que estos pacientes jóvenes llegan caminando y pueden salir en una cama y muchas veces nos paran en intensivo y se mueren, pero llegaron caminando. Pero nosotros tenemos que atender esto. Eso es un criterio relativo. Nadie le va a decir que hemodialicen un paciente porque lleva hiperfosfatemia muy alta y usted diga, lo hemodialicé por eso, pero ¿y la creatinina y el BUN? No, o sea, la hiperfosfatemia es un asesino silencioso y tiene que ver mucho con el remodelado óseo. La hiperamonemia, no tengan miedo de hemodializar a esos hepatópatas, yo sé que aumenta el riesgo de mortalidad, pero si tiene un amonio muy elevado, ahora contamos con la continua para poder apoyar este tipo de pacientes. La cosa es hacer los procesos médicos adecuados, una buena evolución, unas buenas órdenes médicas y presentárselo a tu jefe inmediato superior en el turno. Si tú vienes y llamas al nefrólogo y te contesta, nítido, doctor tal, enterado. Nadie te va a decir eso, es parte del protocolo. Si tú vienes y dices, no contestó, le mando un mensajito por WhatsApp. Al momento de levantarnos 5 o 4 de la mañana que la doctora se levanta, yo me levanto, lo vemos, nadie te va a decir nada. Es bueno tener las terapias para ustedes, no para mí, no para el hospital, para los pacientes. ¿Y quiénes son? Ustedes son los importantes. La acidosis metabólica, vean ustedes, esto puede ser relativo porque hay pacientes que tienen acidosis metabólica 7.20, un bicarbonato en 18, y a veces tenemos miedo porque decimos, mejor a ver si jala con líquidos. No tienes que esperarte. La terapia sustitutiva en un paciente renal que llega a una unidad hospitalaria, debemos de actuar. Y si tenemos un protocolo, lo puedes hacer. Obviamente la uremia grave progresiva, ¿verdad? Refractaria a manejo, el nitrógeno de urea. No es lo mismo un adulto mayor de 65 años que tenga un BUN en 128 que está tronado a un niñito de 20 años que tiene 200 de nitrógeno de urea y está caminando. Por eso es algo relativo. Pero pasemos a los criterios absolutos. Estos son inadmisibles, queridos jóvenes, queridos médicos, personal, departamento. Vean ustedes, los criterios absolutos que es inadmisible que no actuemos con una terapia sustitutiva son estos. Número 1, edema agudo pulmonar. Si ustedes ven un paciente que ya le cuesta respirar, tiene utilización de músculos accesorios, tiraje intercostal, ya no aguanta acostarse en decúbito, y aparte de eso, disminuyó la excreta urinaria o está orinando poco, fuera máscaras. No espere si es agudo o es crónico, hemodialícelo. Póngalo bien en su nota, presénteselo a su jefe, ponga su prescripción, ponga su sello, nadie le va a decir nada, el nefrólogo lo va a respaldar, mándele un mensajito al nefrólogo o llame al nefrólogo y usted mándelo a hemodializar. En una hora el paciente le va, créame que el técnico va a estar ahí apoyándolo. Estamos luchando porque el técnico esté con ustedes las 24 horas. Hiperpotasemia grave, la hipercalemia, va a ustedes, grave, un potasio arriba de 6.5, miran un potasio alto, sácanle su electro, ven cambios, no, de una vez, nada de estarle poniendo medidas antihipercalémicas. Aquí los chicos emergenciólogos, no, actúen de una vez, nadie les va a decir que no hemodialicen. Eso es un criterio absoluto. ¿Por qué? Porque el potasio bloquea el corazón y por más que hagamos no va a salir el paciente. Y es una emergencia y hay que hacerlo. Tú tienes la potestad de decidirlo siempre y cuando tu médico inmediato te lo autorice. El nefrólogo no te va a decir por qué lo hemodializó, jamás. O por qué, o es que el nefrólogo no me contestó. Ese no es un pretexto. Le mandé un mensaje, activé el protocolo, hice la prescripción, sellé, ya le presenté a mi jefe de grupo, va para arriba.
Punto. Yo te voy a decir, excelente intervención. Y en la mañana nosotros nos hacemos cargo. Empezamos a verlo con la doctora Erika y darle ese seguimiento. Nadie te va a decir esto. Absoluto. No puedes subir un paciente con 8 de potasio a un servicio y que pase un jefe de servicio y se dé cuenta hasta esa. No puede pasar eso. Entonces, esto es importante. Sigamos a mi amigo Kenneth. Ya vamos allá a la mitad, ya vamos a terminar. La acidosis metabólica grave. Otro punto importante. Todo paciente renal, obviamente, si está en estadio 4, estadio 5 en tratamiento médico, va a tener acidosis metabólica. Pero hablemos de acidosis grave. Si un paciente tiene un pH en 7.15, 7.16, 7.18, un bicarbonato en 9, usted ya le pasó líquidos, pare de sufrir, mándelo a hemodiálisis. ¿Por qué? Porque es un criterio absoluto. La acidosis metabólica no va a dejar que todas tus intervenciones médicas, intravenosas, manejo de líquidos funcione. Incluso ni las aminas mejoran. ¿Ya? No pegan las aminas con esa acidosis metabólica. Mande al paciente a hemodializarse. La primera hemodiálisis es una terapia, no es terapéutica, pero sí es adaptativa y les va a ayudar a resolver y a entregar mejor a su paciente al día siguiente y darle un mejor manejo. Siguiente. Entonces, estamos claros lo que es criterios relativos y criterios absolutos. No le tengan miedo a ponerle un catéter, le dicen al cirujano, le colocan el catéter, si son los emergenciólogos, pues valoran a su jefe inmediato y en su momento suban al paciente a hacer su hemodiálisis. Lo presentan, el técnico viene, lo reporta y hay una cadena para que nosotros sepamos que ese paciente está ahí, es el primero que llegamos a ver cuando llegamos temprano. ¿Cuál es la prescripción? Esto es un problema porque muchos dicen, doctor, es que yo soy médico general, es que, doctor, yo soy emergenciólogo, doctor, yo soy internista y no pasé la rotación de nefrología. Es muy comprensible, pero en este año 2022, el Hospital de IC Zona 6 hace que ustedes sean partícipes de este protocolo y podamos tener facilidad de atención. Así es, si llega un paciente a la 1 de la mañana, usted imprime su hojita de prescripción y empezamos con el tiempo. Miren ustedes, todo paciente que usted le va a dar primera hemodiálisis regularmente se recomienda 2 horas y media. No se recomienda más. El problema de darle más tiempo al paciente en una prescripción de hemodiálisis es que podemos causar el síndrome de primera hemodiálisis y hacemos que las toxinas traspasen la barrera hematoencefálica llegando a ese sistema nervioso central y el paciente después del tratamiento todo deschavetado a ustedes. Entonces solo damos 2 horas y media. Doctor, pero viene muy mal. No se preocupe, dele sus 2 horas y media, está muy mal, lo programamos inmediatamente al siguiente día. Esa sí es terapéutica y nos vamos con todo. Pero recuerden, queridos médicos, la primera hemodiálisis es una hemodiálisis adaptativa, ¿de acuerdo? Y en esa adaptación del cuerpo va a mejorar su paciente. No mejora al 100%, lo programa inmediatamente al siguiente día. Y nosotros lo vamos a apoyar. Entonces, primera hemodiálisis, 2 horas 30. Doctor, mire, ¿y las siguientes cuánto es? Porque a veces yo veo que no está apuntado. Son 3 horas y media a 4 horas, lo que usted indique, ¿verdad? Estamos trabajando con un protocolo acerca de las hemodiálisis SLED, que son 6 a 8 horas, y a Dios gracias ya tenemos las terapias continuas, que ahorita la llevamos con el doctor Ávila en intensivo, pero el proyecto es también darlo a personas agudas, no solo en intensivo, sino que también en pisos, para tener el tratamiento para todos nuestros pacientes y que ustedes sean los artífices de darle el tratamiento al paciente y ustedes vean con sus propios ojos la evolución clínica. Disminuyen parámetros ventilatorios, aquellos que están comprometidos, disminuyen las aminas, disminuye el riesgo metabólico, hemodinámico del paciente. Lo que ustedes pueden recuperar en 5 días, la continua se lo recupera en 24, 48 horas. Y a eso vamos. Por eso es importante esta primera clase, para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que contamos, y el hospital tiene esto para ustedes. Nosotros estamos para trabajar por ustedes, para brindar la mejor atención. Tiempo entonces, en primera hemodiálisis 2:30. Nadie les va a decir nada de eso. Segunda hemodiálisis 3:30. Creo que ahí estamos correctos. Y posteriormente, pues ya nos apoyan con nosotros y según características del paciente ya se va adaptando. Entonces, la primera casilla es la fecha en la hoja de prescripción. Ponen la fecha, la cama donde está el paciente. La segunda casilla es el tiempo, 2 horas 30, primera hemodiálisis. Nadie dirá nada de eso. Y ahí vamos. ¿Qué otra cosa tenemos que prescribir en la hemodiálisis? El ultrafiltrado. Esto lo confunde mucho la gente. A veces
pensamos que el ultrafiltrado es la cantidad de toxinas que sacamos. Eso es falso. El ultrafiltrado es la cantidad de volumen que sacamos en el paciente. El ultrafiltrado, nosotros los nefrólogos lo manejamos de la siguiente manera. Escuche bien. 500 ml equivale a 1 libra. No es que sea así la conversión, pero por ejemplo, cuando uno le dice al técnico, mire, sáquele 2 libras, pensamos que es 1000 ml, ¿ya? 1000 ml equivale a 1 kilo. O sea que si yo le digo al técnico, por favor, ultrafíltrele 3 libras, el técnico le va a sacar de volumen 1500 ml. Si yo le digo al técnico, quítele 2.5 kilos, él le va a estar sacando 5 libras. En la hoja de prescripción usted tiene que poner 500, 1000, 1500, 2000 ml, lo que usted desee según las características de su paciente. Si es un paciente que ya es renal, pregúntele su peso seco. Usted dirá, bueno, el peso seco es 120. Usted pesa al paciente y le da 123, no se complique, son 3 libras lo que hay que sacarle, 1500 ml. Asunto arreglado. En su comentario pone paciente peso seco 120 y pesa 123, por lo que le pongo 1500. Nadie le va a decir nada a eso, es algo sencillo. Entonces, el ultrafiltrado es la cantidad de volumen que vamos a sacar en nuestros pacientes y lo representamos 500 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml. Doctor, ¿y cuánto es lo máximo que podemos sacar de nuestros pacientes? Miren, no podemos sacar más de 8 libras por el éxtasis cardíaco que podemos causar en nuestros pacientes. Eso es terapias convencionales. Ya con terapias lentas continuas es otra situación, pero todavía no la tenemos en pisos, ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito en esta situación, irles dando esos tips, como lo estamos haciendo ahorita. Siguiente, llevamos tiempo, llevamos ultrafiltrado. Y el coeficiente sanguíneo, esto es el flujo, el flujo con que la sangre sale de mi acceso vascular. Cuando es primera hemodiálisis, queridos médicos, ustedes solo le tienen que poner 250. Nada más, no más de eso. Doctor, ¿y por qué no le puedo poner 300? Por el rollo del síndrome de primera hemodiálisis, y tampoco vas a someter a una injuria cardíaca o una injuria hemodinámica al paciente por mantener flujos altos. El coeficiente sanguíneo en primera hemodiálisis, 250 ml, ¿verdad? A veces hay unos pacientes que hay que tratarlos un poquito con 225, 200 en su primera hemodiálisis, que es adaptativa. Doctor, ¿y si tiene ya catéter y él ya es conocido? Póngale 300 ml, porque una hemodiálisis eficaz es con flujos de 300 ml. Doctor, y si tiene fístula, le puede poner hasta 350 ml de flujo. Entonces, fecha, cama. Número 2, le va a poner el tiempo a su hemodiálisis. Número 3, le va a poner el ultrafiltrado a su paciente. Número 4, el coeficiente sanguíneo, que si es primera, 250, ¿va, chicos? Y si es un poquito más, si es ya conocido, 300 ml minuto, ¿de acuerdo? Ahí vamos con el coeficiente sanguíneo. Siguiente. El 4 es el coeficiente dializante. Este casi es una constante, son 500 ml minuto. Puede bajar un poco 450, puede subir un poco 550, pero en términos generales es 500 ml minuto. Esa es una fórmula que hace la máquina y ese me da el coeficiente dializante y regularmente sale en 500 ml minuto. Llevamos entonces tiempo, ultrafiltrado, coeficiente sanguíneo y coeficiente dializante. Siguiente. Número 5, el filtro. En el Hospital Juan José Arévalo Bermejo nosotros tenemos 3 tipos de filtro. El filtro es el que me va a decir y se va a adaptar a la superficie corporal del cuerpo, al peso corporal del paciente. Entonces, en el IX tenemos 17H, 19H y 21H. 17H para aquellos pacientes que tienen un peso corporal pequeño, son de complexura pequeña. Un paciente de estatura mediana, 19 años. H, y aquellos pacientes que son gorditos, que están muy edematizados, usted puede poner 21H. En la hoja de prescripción no me dice el filtro, pero en observaciones, si usted ve que es un paciente muy gordito o tiene mucho edema, edemafobia grado 3 o edema pulmonar, usted puede poner favor utilizar filtro 21H. El técnico tiene que venir
y hacer esto. Recuérdense que nosotros tenemos una SPS 877, que es donde se ponen todos los datos de hemodiálisis, que es una hoja institucional, y que ahí el técnico va a poner todo lo que hace el paciente. Nosotros también revisamos esa SPS. Entonces, el filtro tiene esa importancia. Siguiente. Número 6, tenemos que ver nosotros la heparina. La heparina yo la voy a colocar. Voy a poner sí, si están bien los tiempos de coagulación de mi paciente y si sus plaquetas están bien. Si las plaquetas están alteradas, mi paciente es un paciente hepatópata y tiene alteración de tiempos, yo le coloco no. Y puedo poner solo heparina al sistema. Recuérdese que son flujos sanguíneos y se puede coagular el sistema. Entonces, la heparina, sí o no. Si el paciente tiene tiempos bien, plaquetas bien, sí. Si el paciente tiene alteración de tiempos y plaquetas están bajas, es mejor no de heparina. Importante, otra contraindicación de heparina son las hemorragias gastrointestinales. Si es superior, si es inferior, no heparina, ¿de acuerdo? Séptimo, el bicarbonato. El bicarbonato nosotros los utilizamos, es un componente que viene en una cápsula blanca en polvo actualmente, y el bicarbonato me sirve para estabilizar el estado ácido base de mi paciente. Entonces, el bicarbonato, cuando está en la casilla, ponemos sí. Siguiente. Y con esto vamos a concluir con las transfusiones. Si yo deseo que a mi paciente se transfunda transhemodiálisis, ventajas de transfundir transhemodiálisis: número 1, no voy a sobrecargar más a mi paciente. Eso es importante. Le puedo pasar 2, 3 transfusiones que no voy a sobrecargar a mi paciente. Número 2, menor riesgo de reacciones adversas a la transfusión, menor riesgo de infección, menor riesgo de procesos alérgicos y sobre todo que no se me sobrecargue. Hay muchas ventajas en transfundir transhemodiálisis. Si lo hacemos después de hemodiálisis o antes de hemodiálisis, mi paciente se va a sobrecargar y el éxtasis sanguíneo es mayor. Así que este es el octavo. Para hacer una retroalimentación y con esto cubrir esta parte, número 1, el tiempo. 2 horas y media primera hemodiálisis, 3 horas y media, 4 horas, si ya es una continuidad o el paciente ya está en programa. 2, ultrafiltrado, que tiene que ver con el volumen, 500, 1000, 1500, no más de 4000, porque si no hay mucho éxtasis cardíaco. Número 3, coeficiente sanguíneo, 250 ml para primera hemodiálisis, 300 para ya segundas hemodiálisis. Si tiene fístula, lo puedes aumentar. Número 4, coeficiente dializante, 500 ml minuto, una constante, lo puedes modificar si es necesario. Y número 5, el filtro, 17H, 19H, 21H. Como no está en las casillas de prescripción, lo coloco en observación. Número 6, hablamos acerca de la heparina. Tenemos que ver tiempos y plaquetas. Número 7, tenemos que ver el bicarbonato. Y número 8, las transfusiones. Siguiente. Ustedes saben que el tiempo de televisión es un poquito caro, pues ya vamos a llegar al final de esta clase. El plan es tener un primer acercamiento y que ustedes sepan lo que se está realizando y las terapias que tenemos, y que ustedes son los que deben de poder tener esas herramientas las 24 horas del día. Y nosotros como nefrólogos apoyarles. ¿Para qué? Para que ese paciente se estabilice, se le haga sus estudios, lo mandemos a donde corresponde. 2, 3 días el paciente, antes que le dé neumonía, antes que se infecte. Hemos tenido infecciones de acceso vascular. Estamos creando un proyecto para el personal de enfermería sobre el manejo del acceso vascular, porque hemos tenido cada cosa, y ustedes saben que cada infección de acceso vascular nos lleva 14 días del paciente hospitalizado, y eso nos lleva medio mes de estancia hospitalaria en 28 camas de hombres o 28 camas de mujeres. ¿Qué es lo que ha hecho el Hospital Juan José Arévalo Bermejo ya con esta situación? Siguiente, en esta diapositiva ustedes van a saber cuándo inició el proyecto de hemodiálisis aquí. El proyecto de hemodiálisis en el ICS de Zona 6 inicia el 15 de junio del año 2018. Ahí iniciamos con todo esto.
ahí en el 6º nivel. Si ustedes en algún momento quieren ir a preguntar, mire cómo se hace el proyecto de hemodiálisis, vayan a conocer, vayan a ver las máquinas, vayan a ver cómo se conecta el paciente, vayan a ver cómo llevamos el manejo de los pacientes en programa, vayan a ver, el servicio es para el hospital, no es del nefro, no es de la enfermera, no es de los técnicos, es del hospital. Conozcan su servicio, mira a ver a mi paciente, a ver cómo está, vayan a entrevistar al paciente, acérquense a las terapias sustitutivas, hagamos de esto un tratamiento de conjunto. Miren ustedes, el 15 de junio lo inició Baxter, lo hacíamos por servicios contratados, o sea, por compra directa. Él nos brindó el servicio por 2 años y se realizaron en el hospital 3,212 hemodiálisis convencionales por 2 años. 15 de junio al 15 de junio del 2019 y de 15 de junio al 15 de junio del 2020. Siguiente. Hay un proyecto a nivel institucional que viene de gerencia y viene de junta directiva que se llama AMEDIX-UNOPS. Este proyecto es donde el ICS se da cuenta que el paciente renal está creciendo y empieza una situación de descentralización para tratar de responder como seguridad social a todos esos pacientes renales y evitar que le pase lo que le pasó a salud pública, brindar solo un tratamiento a la semana a tanto paciente renal. Ustedes no me dejarán mentir, para mí la cuadra más triste de la ciudad de Guatemala es la Unidad Nacional del Enfermo Renal. Usted pasa desde la 1 de la mañana hasta las 12 de la noche el siguiente día y siempre hay pacientitos esperando su tratamiento. El ICS se da cuenta de todo ese impacto económico. Imagínense ustedes la proyección que presentaban hoy, decía que para el ICS le va a costar para el 2025 551,000 millones de quetzales solo por 5,000 pacientes. Imagínense ustedes. O sea, es dineral, el renal está mucho dinero, entonces tenemos que empezar a trabajar en todo eso. El total de hemodiálisis, el 15 de junio inicia este proyecto donde viene personal de Nipro a hacer las terapias convencionales al hospital y nos prestan a su equipo de trabajo por 1 año. Del 15 de junio del 2020 al 15 de junio del 2021 viene Nipro y empezamos a preparar a nuestro personal. Ellos hicieron con nosotros 1,603 tratamientos, ¿verdad? Y posteriormente ya iniciamos con nuestro personal del ICS para tratar de tener todas las terapias y ponerlas las 24 horas del día a ustedes para que podamos actuar. Obviamente el de las lentas continuas solo está en intensivo, lo estamos manejando y como les digo con el doctor Ávila, él me reporta, lo programamos y ahí vamos, pero consideramos que en un par de meses ya van a ser terapias que podemos tener en la observación, que podemos tener en medicina de hombres, que podemos tener en medicina de mujeres y empezar a reducir esos días de estancia, esos medicamentos. Imagínense ustedes toda esa carga antibacteriana que pueda tener un paciente infectado, toda esa carga metabólica por hiperazonemia, esas alteraciones electrolíticas que a veces con soluciones no logramos compensar, lo metemos a continua y en 24 horas vemos esa ventaja en estos pacientes y hacia eso va el futuro de la nefrología. Y en el hospital estamos creando esos procesos para que ustedes puedan tenerlas. Y lo más importante, y creo que esta clase es muy vital y le agradezco a Kenneth por la iniciativa, es cuáles son esos criterios, cómo prescribir una hemodiálisis o cómo hago yo para que mi paciente reciba su tratamiento. Hoy por hoy lo discutimos en esta clase. Siguiente, Kenneth, ya casi terminando la clase del día de hoy, porque ustedes saben que el tiempo en televisión es caro, pues esto es importante que ustedes lo sepan. El 15 de junio del año 2021 ya inicia nuestro personal. Iniciaron 3 técnicos nada más. Actualmente ya tenemos 11 técnicos, se nos fue por ahí. Siguiente, que regresemos y se nos fue más para allá. Ya casi para terminar y se nos fue más para allá. A ver, otra menos. Ya casi estamos terminando esto. Entonces tenemos 11 técnicos que ya responden a 3 modalidades. Vean ustedes. Tenemos terapias convencionales que ustedes pueden utilizar tanto en la unidad de hemodiálisis, que ahí solo pasan pacientes estables. No debe de pasar un paciente inestable a la unidad de hemodiálisis. Si el paciente no está en condiciones de pasar a la unidad, tenemos las terapias en el servicio del paciente, en la cama del paciente.
Todo ese proceso ya lo tenemos, el técnico sabe cómo llegar para que se le brinde la terapia convencional al paciente hasta la cama y evitar esas complicaciones que podemos tener. Y si el paciente está normal, que suba al programa y que se le brinde el tratamiento en dicha unidad. Ya arrancamos con las terapias lentas continuas. Somos el único centro del Seguro Social de Zona 6 que ya estamos haciendo las terapias lentas continuas y el otro proceso que tenemos, las terapias para paciente COVID. Al final de todo lo que aprendimos, ya tenemos a nuestro personal capacitado para bajar a COVID y dar ese tipo de tratamientos, ¿verdad? Hay cosas que hay que mejorar, pero tenemos esa capacidad ya. Imagínense ustedes que cada terapia de COVID al hospital le salían 4,800 quetzales y estábamos haciendo infinidad de pacientes COVID, era un dineral. Ahora, Dios gracias, por préstamo por consumo, cada terapia nos saldrá en unos 500 quetzales, nos ahorramos casi 4,000 quetzales en cada terapia. Y si usted le tira que eran 3 terapias a la semana por cada pacientito, ya son casi 12,000 quetzales a la semana, y si a eso le agrega que eran 8 o 10 pacientes, es dineral. Entonces ya tenemos este tipo de terapias y es importante activar el protocolo, prescribir para poder optar a ellas. Siguiente. Entonces, para terminar todo lo del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, y es que nosotros sepamos qué es lo que tenemos, esto se los quería presentar, del 15 de junio del año 2018 que inició el proyecto con nosotros hasta el 17 de marzo de este año, se han realizado 5,613 hemodiálisis convencionales. Del 15 de mayo del 2020 al 17 de marzo del 2021 se han hecho 491 hemodiálisis para paciente COVID. Hoy ya estamos preparados para eso. Del 1 de febrero que se inició las lentas continuas hasta el 17 de marzo, llevamos 24 hemodiálisis lentas continuas. Estamos tratando de trabajar para poder brindar mejor asesoramiento en este tipo de terapias y en un futuro poder sacarlas a los servicios para que ustedes puedan ir viendo el beneficio de nuestros pacientes y ustedes decidir, bueno, este necesita continua. Mi doctor activa el protocolo y se le brinda la continua al paciente con todas las de la ley para que el paciente salga en 24 horas de la mejor manera. Obviamente, el total en nuestro hospital son 6,118 tratamientos. Eso es lo que llevamos en la actualidad. Siguiente. Con esto estamos llegando a esta clase que es un primer acercamiento de la unidad de nefrología. Las puertas están abiertas para ustedes. Nos dividimos los servicios con la doctora Erika. Se va a abrir la consulta externa los días viernes también para tener esa facilidad en el hospital. Y si tenemos alguna consulta que el paciente se quedó con el catéter y no sabemos si va a quedar para poder citarlo en el hospital, queremos tener esa fortaleza también y poder brindar esos tratamientos a ellos. Pues este es el plan. Vamos a tomar estas ideas, a recordar qué es lo que nos deja este primer acercamiento de educación médico continua y que es una iniciativa muy poderosa para saber lo que estamos haciendo, para saber las herramientas con que contamos y para saber qué hacer en esos momentos de turno. A ustedes, que yo sé que en un momento determinado ustedes dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hacemos con este paciente? No, siéntanse apoyados. La activación oportuna del protocolo del paciente renal en nuestro hospital puede salvar la vida de nuestros pacientes. No se sientan amarrados, hay un protocolo para responder las necesidades de ustedes las 24 horas. Y no lo vean, ay, es que, ¿y si comete un error? No, sálvele la vida a su paciente y estabilícelo para que cuando entregue el turno, el paciente ya tenga una conducta médica y podamos salvarle la vida desde que ingresó. Conocer el protocolo, esto es importante, ayuda a brindar oportunamente terapias de sustitución renal en nuestro hospital. Como lo desconocemos, no sabemos y muchas veces se nos han ido golazos de pacientes. Importante, y esto quiero recalcarlo, pacientes en diálisis peritoneal no vemos en zona 6, lo vemos en zona 9. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un espacio especial, un rol especial de auxiliares de enfermería que pueda hacer los recambios. Cirugía, a veces mete unos pacientes a operar, pero hacen un pase especial para que el familiar le haga los recambios, bajo responsabilidad de cirugía, porque imagínense si infecta ese peritoneo, la responsabilidad es nuestra. No existe el programa de diálisis peritoneal en zona 6. Número 2, trasplantados. No podemos ver trasplantados en zona 6 porque no tenemos inmunosupresores en el hospital, porque tenemos que valorar hacer biopsia renal. Hay varias cosas que no contamos lamentablemente en zona 6
Todos esos pacientes van a zona 9. Infecciones de acceso vascular, no podemos ver en zona 6. La vez pasada que zona 9 estaba viendo solo pacientes COVID, miren, en una semana 15 camas llenas por infección de acceso vascular en medicina de hombres. Eso fue catastrófico y tienen razón las autoridades porque no solo vemos renales, hay otros pacientes que también tienen el derecho de estar hospitalizados, oncológicos, hematológicos, los diabéticos, o sea, otros. Y tienen razón, entonces toda infección de acceso vascular va para allá. ¿Qué paciente llega a zona 6? Aquel paciente que debuta siendo enfermo renal, que llega con criterios de hemodiálisis de urgencia, lo estabilizamos, le hacemos sus estudios, lo mandamos a autonomía. Ese llega ahí. Doctor, y aquellos pacientes que son renales crónicos que llegan por neumonía, esos sí son nuestros. Pacientes enfermos renales crónicos que ya tienen una unidad, llegan por una infección urinaria, por un problema cardíaco, por algo de medicina interna, ese sí lo vemos ahí. Esto es importante recalcarlo. Y ahora, contar con el personal técnico y médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ayuda a dar una oportuna asistencia a nuestros pacientes renales. Hoy por hoy tenemos técnicos las 24 horas. Si hay un técnico en terapia continua, pues por lo menos activamos para ver las emergencias. Cubrir. Siguiente, con esto quiero pues agradecer a Kenneth por la iniciativa. La verdad es que a mí me gusta dar mucho educación médico continua, perdón si no me he conectado, pero como veo clínica en las tardes se me es un poquito difícil, pero yo estoy en la disposición de apoyarlos, de estar con ustedes. La doctora Erika Argueta, estamos para servirles. La unidad son puertas abiertas para ustedes y pues no sé si tienen alguna duda. Son las 6:51, creo que cubrimos con el tiempo para preguntas y cualquier cosa estoy para servirles. Oye. ¿Una pregunta, algún comentario para el doctor Hernández? Bueno, doctor, yo creo de que la verdad es de que fue una charla bastante clara, bastante didáctica. Nos aclaró muchas dudas, varias de las cosas que yo quería preguntar, pues ya las respondió usted en la charla. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario para el doctor. Doctor, yo creo que, como le decía, muy clara, al punto la charla, las cosas los objetivos que se buscaban, ¿verdad? Poder primero saber cuándo debemos hemodializar a un paciente, conocer bien este protocolo, poder saber con lo que contamos y de qué manera poder hacer una prescripción y, como usted muy bien dijo, quitarle el miedo a hacer este tipo de intervenciones, porque a veces por dudar un poco, pues podemos retrasar un tratamiento sumamente vital. Ok, la verdad es que le agradezco, Kenneth, por la iniciativa, a todos, a todos, a los jefes de grupo, a los generales y todo. Las puertas de nefrología son parte de un servicio de apoyo. No tengan miedo. Si no le responde la doctora Erika, no le respondo yo, mándelo por WhatsApp. Estamos las 24 horas. Nuestra prioridad es el hospital. Es un servicio que está para ustedes y para darle la oportuna intervención al paciente, ¿verdad? No tengan miedo de prescribir. Es que yo no pongo mi sello porque pasa algo. No tengan miedo. Es un protocolo que lo que hace es cuidarnos las espaldas y brindar el tratamiento adecuado al paciente y que todo lo podamos hacer siempre y cuando se lo presentemos a nuestro jefe inmediato superior. Tienen toda la potestad. Hubo unos problemitas que el técnico, no se preocupe. Si su jefe de grupo dice hemodialícelo, usted lo hemodializa. Usted es el médico y el técnico tiene que acatarse a las órdenes. Eso sí, tiene que llevar su hoja de prescripción, porque si no lleva nada, ni en órdenes, ni nada, el técnico no lo va a hemodializar, eso sí. Pero si va y va la indicación de su jefe, no tengan problema. A las 24 horas, lo que sea, pero se le tiene que brindar el tratamiento al paciente. Ustedes son los médicos y ustedes son los que saben la realidad clínica
en las 24 horas del mismo, ¿de acuerdo? Eso ya tiene mi palabra, se lo hemos presentado en protocolo a la doctora Paz, lo hemos hablado con los jefes de grupo, y qué mejor que ustedes, si ustedes son los médicos, entonces el técnico tiene que acatarse a esa situación. Si lleva prescripción, tranquis, jóvenes, no hay problema, déle en viaje, y en algún momento tanto COVID, tanto en cualquier lugar del hospital, podemos llevar el tratamiento. Se pusieron chorritos en medicina de hombres para hacerlo en cualquier habitación. En medicina de mujeres se pusieron chorritos también para no estar tirando todas las mangueras. O sea, estamos trabajando para la facilidad de la terapia y hacerlo en todos lados. Y así como lo hacemos con las convencionales y COVID, créanme, en un futuro las continuas van a andar de arriba para abajo en beneficio de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, doctor, por su apoyo. Gracias por la charla, bastante ilustrativa, y la verdad, pues nos ayudó a aclarar varias dudas. Y a los demás compañeros, colegas, muchísimas gracias por su asistencia y por seguir perseverando en obtener conocimiento y apoyarnos con el programa de educación médica continua. Que tengan todos muy feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Saludos.